confías en tu equipo de trabajo, en tus colaboradores, en tu cuerpo ministerial, en tus obispos, en tus pastores, ellos harán un buen trabajo y no te defraudarán, ¿sí? Como líder, dice, no interfieras en sus actos y procesos, ni mucho menos en sus vidas personales. Es importante que ellos tengan la libertad para tomar decisiones. ¿Por qué digo esto? Bueno, ¿por qué? Porque me enteré, hermanos, y muchos no me van a dejar mentir. Ahora que falleció nuestro hermano Miguel Ángel Ríos, pues todos supimos, ¿verdad? Supimos lo de su fallecimiento. Pero bueno, antes de tocar ese punto, quiero decirles que Pablo Aguilar les ha estado metiendo lo que ya había mencionado nuestro hermano Víctor, les ha estado diciendo que no se metan a las redes sociales, mucho menos a nuestra página, a la página de los apóstatas. Les mete temor a tal grado que les dice que si lo hacen va a haber represalias. Eso lo dijo en una junta primero que tuvieron en San Pedro Totoltepec, ¿sí? Y eso me lo hicieron saber algunos de Dios. Posteriormente, también, ahora que falleció mi padre, el siervo de Dios Jesús Gómez Ibarra, él se encargó de hacer llamadas por teléfono a los pastores, prohibiendo que no se metieran al link o a la página a ver el sepelio y el funeral, porque si no se iban a tener las consecuencias. ¡Qué barbaridad! ¿Ustedes pueden creer esto, hermano? ¿Hasta dónde hemos llegado? O sea, nadie te puede decir o prohibir si te metes a las redes sociales. Creo que ya somos adultos y personas maduras para ver qué nos conviene y qué no nos conviene. Al final de cuentas, hermanos, ahora sí que valga la redundancia, daremos cuenta nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuevamente, como líderes o como líder, debes de ser una buena persona, íntegro, con valores y principios, tener ética, humildad y sobre todo ser ejemplo ante todos. Amén. ¿Y qué ejemplo estamos recibiendo? No, pues no, la verdad, así como vamos, no, estamos muy, muy mal. Ahora sí, eso a lo que pasó en Estados Unidos de nuestro hermano Miguel Ángel Ríos. Nuestro hermano Miguel Ángel Ríos, un gran siervo de Dios, también muy conocido, era obispo de aquella zona de Los Ángeles. Pues nuestro hermano, estando enfermo, muy grave, pidió ayuda para que se le apoyara en su ministerio, porque él no podía ejercer, y pidió el apoyo a Pablo Aguilar. Él ya no podía. Y en lugar de ayudarlo, puso y nombró de encargado a su hermano, Abel Aguilar. ¿Sí? Y aparte, estando en el velorio, Pablo Aguilar, como a unos 20 pasos de la caja ahí del féretro, jaló a los pastores que estaban, a los que estaban presentes, a ver quién quedaba como líder, por ende, de consecuencia, lógico, sabemos, o por pedazo, ¿sí? Nombró a su hermano Abel como encargado de toda la zona. Y pues los presentes, los hermanos, la familia que estaba ahí presente, se dieron cuenta de esta acción, ¿sí? Y fíjese que quedaron muy dolidos, quedó la familia, no se diga la esposa, la sierva de Dios, la esposa de nuestro hermano Miguel Ángel Río, quedó muy dolida, muy sentida por dicha acción. Sí, si gustan pueden
no les miento, pueden hablar por teléfono, investiguen y van a ver que lo que digo es verdad, hermanos. O sea, esto no se vale, no se vale. No se vale, o sea, es falta un poco de inteligencia, de ética, de espiritualidad. Por otro lado, está el caso también de mi padre, el siervo de Dios, Ibarra. Él también fue presentado desde bebé para ser ministro. Él creció, también se formó, se bautizó, pastor, obispo y secretario del Buen Pastor. Y ahora que falleció en Cuautla, Morelos, como todos supieron, su deseo él dice, el día que yo muera, a ver si me pueden velar en un templo del Buen Pastor. Ese era su deseo de él. Y se respeta, ¿verdad? Ese era el deseo de él. Él quería ser velado y que su ceremonia hubiera sido en un templo del Buen Pastor. Porque él dice, yo ahí nací, ¿sí? Ahí tengo mis raíces. Para eso, un obispo, no voy a dar su nombre, se encargó de hablar por teléfono a Pablo Aguilar, comentándole todo esto y, digamos, pidiendo permiso para realizar dicho acto. Yo no lo hice, ¿sí? Lo hizo el pastor, no va a dar su nombre, ¿sí? Pidiendo permiso para que se pudiera celebrar el acto, la ceremonia, ¿sí? Como ustedes le quieran llamar, en el templo o en cualquier otro templo, a lo cual Pablo Aguilar respondió tajantemente, groseramente, tanero, así como es. No puedo decir muchas más palabras, porque ya muchos saben cómo es. Dijo tajantemente que atuvieran a las consecuencias, que si lo hacían, ya sabían lo que les iba a pasar. Y que ese hombre no puede ser velado, no tiene derecho a ser velado en ninguna de las iglesias del Buen Pastor. Y si alguien lo hace, se va a tener a las consecuencias. Entonces, ya todo quedó así. Yo no quise actuar ni obrar mal, porque eso no nos enseña la palabra de Dios, la Biblia. A lo que voy es que lo que predicamos, de nada sirve que en el púlpito me suba a predicar una cosa y con mis hechos, con actos, haga yo otra cosa. ¿A qué voy? ¿Qué dice Romanos 12, 9 al 10? El amor sea sin fingimiento, ¿sí? Aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno, amados los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros. En Lucas 6, 27 dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, librad por los que os calumnian. ¿Dónde queda el amor, hermanos? ¿Dónde queda? ¿Dónde está el amor que predicamos? A lo mejor yo, como líder, yo hubiera actuado, no sé, perdón de la palabra, hubiera actuado hipócritamente y yo he dicho, sí, que se haga. Y de él fueran las iglesias, fueran los templos, él fuera el dueño, ¿sí? Pero su prepotencia, su arrogancia, su forma de ser, lo hace ser así. Lamentablemente no es nada humilde, no tiene nada de ética, no es inteligente. Si él hubiera actuado diferente, él hubiera dicho sí, que se haga, y se hubiera ganado, dígame que se hubiera ganado a toda la gente, pero ni para eso son inteligentes, ni para eso, ¿sí? Que Dios nos ayude, de verdad.
Bueno, dice la Biblia que de un muerto, ya muerto no sabe nada. Qué bueno que mi padre no se dio cuenta de dicha acción. Qué bueno, la verdad. Y independientemente de todo eso, mi padre pues tuvo un digno sepelio y un entierro pues digno. Estuvieron presentes, se dieron cuenta de todo. Claro que tuvo una audiencia en internet de alrededor de 15,000 visitas que estaban ahí. Gloria a Dios. ¿Sí? Eso es lo de menos, porque todo a final de cuentas es vanidad, es vanidad. A lo que voy aquí, hermanos, a lo que vamos es que, repito, ¿dónde queda el amor que predicamos? Lo repito una y mil veces. ¿Sí? ¿Dónde está el amor que predicamos? Entonces, pues ahora sí que para la más larga, porque hay muchas cosas de qué platicar, nada más quiero leer lo que dice en San Juan, en capítulo 3 de San Juan, del versículo 10 al 19, dice, en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, las de su hermano justas. Hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. En esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mas el que tuviera bienes de este mundo y viera a su hermano tener necesidad y le cerrara sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Y en esto conocemos que estamos de la verdad y tenemos nuestros corazones certificados delante de Él. Hermano Víctor, pues por el momento no tengo más. Hay muchas cosas de qué hablar. Hay muchas cosas, muchos puntos. Amén, hermano. Yo creo que lo diremos en otro video más. Ahora lo que yo quiero decir, hermano, es que es indignante, hermano, lo que hizo este varón. Hermano, cuando alguien es sentenciado a muerte aquí en Estados Unidos, no sé si en otros países, le dan una oportunidad, ¿verdad? Le dan que es lo último que él quiere. ¿Sí? Siendo un criminal, le dan esa oportunidad. El último deseo. Y se lo cumplen. Siempre cuando no salga de las normas, ¿no? Pero hermano, tu padre no era un criminal, era un hermano. Que trabajó para la iglesia. Es lo que te iba yo a decir, es lo que yo te iba a decir, que no es porque sea mi padre, pero todos lo conocieron y mi respeto, ¿no? Un ejemplo para todos, el carisma que tenía. Entonces creo que sí se merecía ese derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto en los templos, en las iglesias, no solo se vela a un siervo de Dios, a un obispo, a un pastor, sino también a los miembros. Y no nomás eso, hemos visto que hasta se ha velado hasta un borracho, ¿sí? Y hay algunos que tienen pecados grandísimos y se han velado y nadie se les dice nada. Ahora, hermano. Entonces, ahora, como dices tú tienes mucha familia en la iglesia del Buen Pastor. 2 de tus hermanas todavía están ahí, como dices, tus hijos están ahí. Son miembros. Así es. ¿Cómo es posible que trate así a la iglesia, a los miembros? ¿Cómo es posible que ni siquiera se conmueva, ya digamos, se conmueva, ¿no?
sus hijos son miembros de la iglesia, vamos a apoyarlos, vamos a ayudarlos, hermano. Pero hermano, es que es esa carne que él tiene, hermano, esa carnalidad que en él existe, ese delirio de persecución que tiene. Ahorita más le afecta el meme que hicimos por ahí que lo que podemos estar diciendo ahora, hermano. Como lo dije la otra vez, a él le afecta más su familia que la iglesia. Como dices tú, es un hombre pues Dios soberbio, nos ayude, prepotente, con ansias de poder. Y así lo decimos claro, claro. Ahora pasando a más puntos, ya ahorita que estamos aquí entrados, no sé si tú sepas, bueno, todos sabemos que hay pastores que los tienen allá abandonados, rezagados, y nada más tienen aquí a los consentidos en la Ciudad de México, ¿sí? Y podemos dar nombres, y todos lo sabemos. ¿Sí? Pero hoy, hermano, los que se van a beneficiar es su familia. Ellos son los beneficiados. Ahora ya lo viste en California y otra iglesia por acá, creo que en Orizaba, otro pariente, y yo no sé cuántos más esté él ayudando, ¿verdad? Parientes, amigos, yo no sé, como el famoso dedazo que estamos diciendo, ¿verdad? Pero así es como manejan las cosas, hermano. Es una grande tristeza, hermano, lo que sigue sucediendo en esta iglesia. Sigue habiendo divisiones. Gracias a Dios, hermanos, están tomando otros caminos. Yo he recibido mensajes de hermanos que ya, una familia grande en Nueva York, en Monterrey, ya está en otra iglesia, gracias a Dios, ¿verdad? Ya dicen, estamos muy contentos, estamos conociendo la verdadera palabra de Dios, hermanos, porque no es que no haya verdadera palabra de Dios en la iglesia, sino que los pastores ya no la hablan, ya no practican esa pureza, ya no practican esa santidad, hermano. Solamente hablan, como dice la palabra de Dios, lo que le da su estómago, sus vientres. Eso es lo que hablan, su carnalidad, el ser ayudados, el seguir recaudando dinero para los demás. Pero se han olvidado de Dios, hermano. Y te digo, tanto Estados Unidos como en México siguen hermanos que se están yendo ya de la iglesia a otras denominaciones. Porque, hermano, debe de haber un discernimiento del cristiano. No puedes seguir cobijando, no puedes seguir arropando al hombre malo, al hombre pecador, a los falsos maestros, a los lobos rapaces. No los puedes estar solapando. Es increíble, hermano, que acabo de escuchar hablar a Ramiro Vaca. Y hablando de ética, hermano. Hablando de ética. Yo sé que se dirigía a mí. Y a mí, hermano, que no me importa lo que dice. Porque es un falso maestro. Es un hipócrita. Y él no tiene ética. Y yo invito a todos mis hermanos que hablen a las iglesias de Estados Unidos y pregunten cuántas cosas ha solapado Ramiro Vaca, ¿verdad? Él ha solapado tantas cosas, hermano. Mira, puedes hablar a Alabama, a Texas, a Dallas. Ahí en Dallas con el famoso Pascual Moreno y sus profecías. Y si no has escuchado sus profecías, están aquí en la página, hermanos. Y hermano, sigue estando en la iglesia. Pero hay mucha ética en Ramiro Vaca, ¿verdad? Yo no te voy a decir, hermano, pues, pero ahí en el Facebook es grande y tienes hermanos de muchos estados. Háblales, platica con ellos, que te platiquen de Ramiro Vaca y su hermosa ética, ¿verdad? Entonces te digo, pues ahí tienen la iglesia, pregunta en Indiana, ¿qué pasa? Pregunta en Nueva York, ¿qué pasó con las iglesias de Nueva York? ¿Qué sucedió en Nueva York? Pregunta en Connecticut, pregunta en Carolina del Norte, pregunta en Chicago. Pregunta, hermano, pregunta qué está sucediendo, ¿verdad? Hay muchas inconformidades por la falsa ética de Ramiro Vaca, hermano. Actualmente hay un gran escándalo. Ya no voy a dar nombres con esto, hermano, vamos a dar nombres. Investiguen, hermanos. Un pastor
con 3 faltas graves. ¿Y qué iba a hacer él? Reinstalarlo en otra iglesia. Esa es su ética. Y estoy hablando faltas graves, pero no vamos a dar nombres. Investiguen ustedes. Hay muchos hermanos de Estados Unidos ahí en el Facebook. Platiquen con ellos y verán que no todas las cosas son así, hermanos. Sí, sí, hay muchos hermanos, hasta pastores. Yo he hablado con pastores y obispos que están inconformes y no están en acuerdo con lo que está haciendo Pablo Aguilar, ¿sí? Pero no pueden hablarlo, si no tienen el valor para hablarlo, se tienen miedo. ¿Por qué tienen miedo? Miedo a quedarse sin comer, que les quiten la iglesia, a que ya no hay cortamientos, de una vez les digo, el cortamiento ya no existe, no le tengan miedo al cortamiento, ¿sí? Ya no hay cortamientos, eso se acabó. Ahora nada más es sanción por un tiempo y después te levantan, ¿sí? O te excomulgan, como los católicos, que esa palabra no existe ni debería de existir. Pero muchos pastores me están diciendo que pues no pueden hablar porque los tienen amenazados. ¿Y sabes por qué no hablan, hermano? ¿Sabes por qué no hablan? Porque no conocen no conocen a Dios, no conocen la soberanía de Dios. No necesitan de Él, no necesitan de Pablo Aguilar, hermano. No necesitan de Él, necesitan de Dios. Dios, ¿quién es? Dios provee todo, Dios es soberano. No le tengan miedo a un varón, no le tengan miedo a un hombre. Qué cobardía tenerle miedo al hombre. Debemos tenerle temor a Dios. Él sí, como dice, Él puede matar el alma, hermanos. Entonces, pero a un hombre. Entonces, hermanos, estamos envueltos en tanta cobardía de tantos pastores. Aquí hay pastores. Ahora, sí, hermano, por su forma de ser, y que se lo digan, por forma de ser de Pablo y algunos líderes, por eso la iglesia está yendo, porque en vez de jalarla y apapacharla, la están corriendo. Ahora, y muchos ya no están, por eso se están dividiendo, por eso están yendo, y muchos no se van, porque no tienen a dónde ir, lamentablemente no tienen a dónde, pero si tuvieran, corrían y se iban. Así es, hermano. Miren, hermanos, y yo creo en un par de días, bueno, cuando esté desocupado, gracias a Dios tengo mucho trabajo, pero pronto les voy a dejar un video, hermanos. No es un pastor del buen pastor, les explico, pero les voy a dejar un video de un pastor que hizo firmar a toda su iglesia los estatutos, donde él se proclamaba administrador y la única autoridad de la iglesia. ¿Sí? Y cuando ellos quisieron decirle algo, ¿qué hizo? Le dijo, váyanse, no los necesito, no los quiero aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él se quedó con todo el dinero y porque él se quedó con la iglesia, con el edificio. Hermanos, ustedes no conocen los nuevos estatutos. No conocen los nuevos estatutos que protegen a los pastores, a los malos pastores, a los falsos maestros. Ustedes no conocen los nuevos estatutos. Por eso está ahí José Luis Gámez. Por eso están ahí. O sea, todos bien sabemos que un pastor debe de ser casado, ¿sí? Debe tener su mujer. No puede estar en la obra solo. No puede estar. ¿Por qué? Porque se presta para muchas cosas, se malinterpreta. Y aparte está en los estatutos, está en la Biblia, es bíblico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando va a predicar un hogar el pastor, debe de llevar a su esposa. Porque en la casa, en el hogar, la esposa se queda sola y el marido se va a trabajar. Por eso muchos pastores han caído, han adulterado, porque han llegado solos sin su esposa y han visto a la esposa del hermano ahí en casa y se ha suscitado el adulterio y muchas cosas. Así es, hermano. Entonces ahí debe de poner mucho ojo Pablo Aguilar con todo eso. Conozcan sus estatutos, hermanos, conózcanlo, porque ahora los pastores ya no pueden demandar a la iglesia como lo hizo el
tal Alexander, ¿no, hermano? Bueno, Yair, ¿me escuchaste? Creo que no me Sí, es escuché. que se cortó, se cortó. Sí, hermano, decía yo que ya los pastores Sí. no pueden No demandar. te escuché porque se cortó. Ok, los pastores ya no pueden demandar a la iglesia, bueno, a la iglesia o al cuerpo ministerial. Ellos ya se han protegido, ¿no? Les han hecho firmar algo a los pastores para que no haya Sí, demandas, así para que no es. haya... Así es. Así es, entonces ellos se están protegiendo, ellos. Entonces pues, ellos pueden abusar del pastor, al fin que él ya firmó esto, yo puedo hacerlo como quiera. Si quiero lo ayudo, si no quiero no lo ayudo, no me importa, ¿verdad? Y es cierto, no les importa los hermanos que ya son ancianos, que dejaron su vida sirviendo a Dios, pues han quedado desamparados, han quedado solos, ¿verdad? Sin que nadie les pueda ayudar, sin que nadie les pueda atender, más que la iglesia, que gracias a Dios siguen siendo una hermosa iglesia que se preocupa todavía por aquellos ancianitos que ahí quedan, pero no los que dirigen la iglesia. ¿O no es así, hermano? Así es, hermano Víctor. Bueno, entonces, hermanos, le estaba yo comentando de este caso. Entonces, es importante que tú conozcas los estatutos de la iglesia. Que los estatutos de la iglesia no es la palabra de Dios, no es el mandato de Dios. Ahí, como les dije, estos estatutos pueden estar malintencionados o pueden usarse para la conveniencia de ellos, hermanos. Es importante que tú conozcas los nuevos estatutos. Y les quiero decir, hermanos, que este caso que yo les platiqué, les dije, no es del buen pastor este pastor, pero sí ya hay el caso, hermanos, de un pastor que compró una iglesia, conforme también la iglesia, y ahora que un hermano dejó la iglesia y le decía, hermano, ¿por qué te fuiste? Dime por qué te fuiste. Pues el hermano, al decirle este fraude que él hizo, se molestó, ¿verdad? Y le dijo, no, es que eres tú un envidioso, ¿verdad? Entonces, ya son falsos maestros, son falsos pastores, son pastores apóstatas que siempre van a tratar de sacar van a tratar de sacar ventaja de los hermanos, de la grey, ¿verdad? Pero bueno, esto es así, hermanos, es algo triste. ¿Qué éticos? No son nada éticos, hermanos, me da risa, ¿verdad? Lo que son unos bizarros, hermanos. Esos son lo que ellos son, hermanos. Mira, primero de Pedro 5:2 nos dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, hermanos. Esta es, para los buenos pastores, esta es la recompensa, hermanos. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer el pastor? Apacentar la grey, cuidando de ella. Así es. ¿Y qué está pasando ahora? Se cuidan ellos. Ellos se cuidan, ellos se procuran, tienen sus habitaciones bien, tienen sus baños bien, ellos comen bien, les hacen grandes banquetes. ¿Y la iglesia qué? La iglesia que siga sufriendo, la iglesia que siga gimiendo. La iglesia gime, hermanos. Pero ellos, contentitos, gorditos, bien alimentados, hermanos. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, también mucha gente, aquí lo digo para que lo oigan allá arriba los líderes, mucha gente me lo han hecho saber, me lo han dicho, que se quejan de, tienen a su pastor ya más de 4, 5, 6, 7, 8 años, ¿sí? Ya se hace vicio, ya no hay una buena relación entre pastor e iglesia, en vez de que crezca la iglesia, va decayendo, están yendo los hermanos, si bien les va, se van a otro pastor y no, se terminan saliendo, y sí hace falta, ¿sí?, que haga un cambio en los pastores, hace falta. De hecho, los estatutos que hicieron, ¿sí?,
yo esos estatutos los tengo, ¿sí? Los voy a buscar, yo los tengo, porque esos estatutos los empezó a hacer cuando mi papá estuvo en el Buen Pastor, él los empezó a hacer, ¿sí? Y de ahí, ya que estaban casi hechos, pues ya nomás de ahí, pues casi que llegaron casi todos, empezaron medio a ayudarle a acomodarle, pero en realidad los estatutos los hizo mi papá, ¿sí? Los que ya tienen, le cambiaron 2, 3 cositas, y esos los ha de tener en la computadora que dejo, pero yo por ahí algo que tendrían que estar no más de 3, 4 años en una iglesia, un pastor, ya se hacía el cambio, pero no lo hacen. A veces, porque pues, buena lana, buen dinero, ahí los venda, ¿sí? Intereses. Así es, hermano Yair. Bueno, voy a leer nuevamente el texto en otra versión más actual para aquellos que no entendieron bien el texto. Cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. ¿A quién pertenece la iglesia? A Dios, hermanos. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es que a Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Más bien procuren que ser ejemplo de ellos. Otra vez, hermanos, más claro en esta versión. Así cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre, hermano. Entonces la iglesia es posesión exclusiva de Dios. No es posesión de Pablo Aguilar, no es posesión de los obispos, no es posesión de los pastores. El único soberano es Cristo, pero hombres soberbios como Pablo Aguilar y como otros muchos más siguen actuando como emperadores, hermanos, poniendo su ley primero. Y es como dijo nuestro hermano, y están tratando de tapar esta iglesia. Están tratando de tapar, esta página. Están tratando de tapar a nosotros que estamos hablando la verdad. ¿Verdad? Ya ustedes saben, ya estamos en YouTube y pronto vamos a estar en Instagram, pronto vamos a estar en TikTok, hermanos. Entonces, no, ustedes no tengan miedo, hermanos. Esto que como lo dije la otra vez, esto se va a abrir para todos y todos van a tener conocimiento. Así como algunos hermanos que ya me están preguntando de la luz del mundo, bueno, que ellos están peor. Pero bueno, así está pasando, hermanos, que esto se tiene que saber en todo lugar, hermanos, no. Y para que no haya miedo en ustedes, ni haya miedo a los pastores. En YouTube puedes entrar y nadie se va a enterar que entraste. Así que no tengan miedo, hermanos. Entonces los pastores deben de cuidar con responsabilidad, hermanos, diligentemente y bajo los parámetros de Dios, que es dueño de la iglesia. Amén, hermanos. Amén. Entonces, ¿están ustedes oyendo? ¿Están ustedes escuchando, hermanos? ¿Cuál es la obligación de los pastores? ¿Cuál es el propósito del pastor? Que por medio del Espíritu Santo se le ha encargado, hermanos, pero que no están haciendo esto. Son falsos maestros, son falsos pastores, son lobos rapaces que quieren solamente acabar con el dinero de la grey. Amén. Así es. Miren, hermanos, también Dios te pague. Amén, hermano. Amén, hermano. Dios Gloria te a Dios. pague, digo, por la invitación, Víctor. Sí, hermano Yair, tú sabes que para mí fue doloroso, ¿verdad? También que haya partido tu padre, pero sabemos que está con nuestro Dios. Gracias a Dios. Sí, lo más importante, sabemos que está en un mejor lugar. Yo escuchaba el testimonio de tu mamá, de cómo era tu papá con ella, perdón. Y eso es un maravilloso testimonio, ¿no? Que su esposa se dirija así con esas palabras de un buen hombre, un hombre de Dios, que entendió la palabra de Dios, que entendió cómo tenía que ser el varón de Dios. Hermanos, eso es hermoso, ¿verdad? También, como te lo dije, Jair, muchos hermanos que entraron a las páginas y muchos hermanos estuvieron compartiendo la partida de tu padre.
mucho cariño hacia él, mucho amor hacia Y él. Dios les pague. Dios lo ayudaba, Dios era con él, hermosas alabanzas que quedarán ahí, hermano, ¿verdad? Que eso queda, esas cosas quedan, hermano. Y bendito sea Dios, hermanos, pero hoy en esta noche, hermanos, tenemos que saber qué es lo que Dios, hermanos, quiere que los pastores realmente hagan, ¿verdad? Dice Hechos 20:28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. Ellos tienen que apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre, hermanos. Cosa que no se está cumpliendo, cosa que no está sucediendo, cosa que ellos están haciendo una burla del Evangelio, están pisoteando la palabra de Dios. Como dijo nuestro hermano Yair, no hay amor en ellos. Y si no hay amor en ellos, no está Dios en ellos, sino como son. Sí, no es necesario, fíjate que no es necesario adulterar, fornicar, matar y hacer todas las cosas para estar en pecado. Simplemente, si no tienes amor, ya estás en pecado, estás condenado. Entonces Dios nos ayude. Entonces este es un recordatorio para todos los pastores. Tienen que apacentar la iglesia, tienen que amar la iglesia, porque ustedes van a dar cuenta de Dios por esa iglesia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces seguimos leyendo la palabra de Dios. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y eso es lo que está sucediendo. En nuestra iglesia hay una doctrina que es para defender a los falsos pastores, diciendo no juzgues, el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Esa es una doctrina extraña, hermanos, no es una doctrina bíblica. Y eso, si nos da tiempo, lo vamos a ver, y si no, lo vamos a ver en otra ocasión, hermanos. Pero tienen que darse cuenta de que estos hombres no son dirigidos por el Espíritu Santo. Estos hombres son dirigidos por su carnalidad, hermanos. Eso es lo que los dirige a ellos. Esa hambre de poder, esa hambre de tener el control de todos los hermanos y que sean como robots, que sean borregos, que solamente vayan a lo que dicen ellos. Por eso es que prohíben entrar a estas páginas. Por eso es que prohíben escuchar a otros pastores. Por eso, hermanos. Porque quieren robots y los quieren controlar y los quieren controlados. Discúlpenme, hermanos, pero tienen que despertar. Tienen que ser apercibidos, hermanos. Tienen que despertar. Dios es la luz del mundo y Él vino a quitar esa mentira de nuestros ojos, esa venda de nuestros ojos para que podamos ver la verdad. Y si nosotros no tenemos la verdad, somos falsos, hermanos. Tenemos que ser verdaderos, ni tibio, ni frío, ni caliente, hermano, porque tibio Dios te va a vomitar de su boca, hermanos. Esa tibieza, hermanos, de querer decir que tiene que habitar contigo el malo y el bueno. Eso es una falsedad, hermano. Hermano, eso no predicó Cristo. Y si nos da tiempo lo vamos a ver, hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, hermanos, les voy a leer otra vez, hermanos, una versión más actual. Por si no les quedó claro el primer texto. Dice, ustedes deben cuidarse a sí mismos. Los pastores deben cuidarse a sí mismos. Deben de cuidar su testimonio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Deben de cuidarse a sí mismos, hermanos. Se me perdió el texto, perdón, hermanos. Primera de Pedro 5:2. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Perdón, no se me perdió el texto. Al Señor sea la honra, ¿verdad? Al Señor sea la gloria. Entonces, ustedes deben cuidarse a sí mismos, cuidar a los miembros
de la iglesia de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo los puso como líderes de la iglesia para que cuiden a todos los que Dios salvó por medio de la sangre de su propio Hijo. Cuando yo muera, vendrán otros como si fueran lobos feroces, atacarán a todos los de la iglesia. También algunos ahora son seguidores de Jesús, comenzarán a enseñar mentiras para que todos en la iglesia los sigan y obedezcan, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a visitarte, aquí le estaba hablando Pablo a Timoteo, ¿verdad? Dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a visitarte, te escribo esto, para que si tardo, sepas cómo conducirte, sepas cómo ser, sepas que tienes que ir con una limpieza, con una pureza, a la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Y si no entendieron esta versión, vamos a la versión actual. Los que quieren ser diáconos serán puestos a prueba. Si no hay nada de qué acusarlos y pasan la prueba, trabajarán en la iglesia. Vean esto, hermanos, para los que dicen que no debemos de juzgar, los que quieren ser diáconos serán puestos ¿a qué? A prueba. Si no hay nada de qué acusarlos. Para que vean, hermanos, que esa doctrina ustedes que tienen de defender a los falsos es mentira, hermanos. Y pasan prueba y trabajarán en la iglesia. Los que hagan bien su trabajo como diáconos tendrán buena fama y se ganarán el respeto y la confianza de todos en la iglesia de Cristo. Así deben de ser los pastores, así deben de ser los obispos, así deben de ser los diáconos, así deben de ser los ancianos. Pero defiéndelos, no los juzgues. David perdonó a Saúl. Hermano, por Dios, despierta. Dios tenga misericordia, hermanos, porque Amén, así es. al Señor sea la gloria, hermanos. Él es bueno, Él es digno, hermanos. Él es santo. Algo que han olvidado los hermanos, Él es santo. Él es santo, ya no predican la santidad, ya no predican el pecado, ya no predican el cielo, ya no predican el infierno. Siguen llenando las arcas de dinero. Siguen hablando lo que les da sus vientres. Tener a la iglesia contenta. Tener a la iglesia tranquila. Tenerla sonoliento. Teniéndola tranquila ahí. Mientras la iglesia perece, hermanos, por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Bendito sea. Así es, así es. ¿Tienes algo que decir, mi hermano? No, por hoy ya es mucho por hoy, pues, con esto es más que suficiente. Hay muchas cosas de qué hablar, pero en su momento ya, otro día las hablaremos. Sí, hermano. Está bien, mi hermano. Pues, no sé si quieres seguirme acompañando. Yo te agradecería que me sigas acompañando aquí, apoyando. Amén, amén. Bueno, voy a leer 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se aviene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que corresponde a la piedad, está envanecido, no sabe nada, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas y las disputas necias de hombres de entendimiento corrupto y privados de la verdad, que hacen de la piedad una fuente de ganancia. De gente así, apártate. De gente así, apártate, hermano. Y si no, vamos a leer otra vez, hermano. Si alguno enseña otra cosa y no se aviene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que corresponde a la piedad, está envanecido. El emperador está envanecido. Pablo Aguilar no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de las palabras, de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas y las disputas necias de hombres de entendimiento corrupto y privados de la verdad, que hacen de la piedad una fuente de ganancia,
De gente así, apártate. Te lo repito, apártate, hermano. De gente así, hermano. Apártate. Hermano, tienes que ver la verdadera doctrina de Dios, hermano. Tienes que seguir a Cristo, tienes que seguir al buen pastor. No a los que dirigen este movimiento, no a los que dirigen esta denominación. Tienes que seguir al buen pastor, tienes que escuchar la voz del buen pastor. ¿Qué estamos esperando, hermanos? Cada vez más y más cosas vienen. Cada vez más y más cosas vienen, hermanos. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, mis hermanos? ¿Hasta cuándo más vas a seguir aguantando estas cosas? Vamos a leer otro texto más. Primera de Tito 1, del 10 al 13. Escuchen, mis hermanos, porque aún hay muchos rebeldes que hablan de vanidades y de engaños, especialmente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Estos trastornan casas enteras y a cambio de ganancias deshonestas enseñan lo que no conviene. Uno de ellos, que es su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos, hermanos. A estos pastores hay que bajarlos del púlpito. No pueden estar predicando la palabra de Dios porque hablan mentira. Hablan mentira, hermanos. No hablan verdad, pero seguimos defendiéndolos, hermanos. Seguimos defendiéndolos. Seguimos pensando, hermanos, que debe de cohabitar el malo con el justo en la iglesia, hermanos. Dice la palabra de Dios: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, hermanos. Pero no, está bien. Como me dijo hace rato un joven: no, hermano, está bien que peque, no hay problema, nosotros lo seguimos soportando, nosotros seguimos siguiendo a Dios. Hermanos, por Dios, es una doctrina tibia, hermanos, una doctrina que yo creo que Dios no la tolera, hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, Salmo 5:4: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová, hermanos. Entonces, ¿por qué justificas al impío? ¿Por qué tratas de, si sabes que es un hombre pecador, si sabes que está haciendo mal, por qué sigues justificando al impío? Esto es abominación a Jehová. Pero no, hermanos, seguimos disculpándolos. Cada quien pagará por sus pecados. Ellos dirigen una iglesia. Ellos dirigen la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, el buen pastor. Ya escuchamos lo que le dijo Pablo a Timoteo, pero seguimos cayendo en estas cosas, hermanos. No es justo, hermanos. De verdad, lo que estamos haciendo no es justo. Es tiempo de despertar. Aquí hay pastores. Tienen que levantar la voz. Ustedes saben lo que ellos han hecho y se callan la boca. No sean cobardes, hermanos. Ya se los dije en el otro video, hermanos. Cuando los discípulos tuvieron miedo, oraron a Dios para que Dios les diera valor. Y Dios les contestó, que hasta tembló, hermano. ¿Cómo es posible que a ti te tiemble la mano? Pero te duele más Pablo Aguilar, te duelen más tus pastorcitos que Jesucristo, su palabra, su verdad, su doctrina, santa, limpia, pura. Así es. Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude, la verdad. Primera de Tito 1:16. Dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, pues son odiosos y rebeldes, reprobables en cuanto a toda buena obra. Están descartados, hermanos, están reprobados. Tienen que bajarlos de los púlpitos. Pero ahí los tienen, hermanos, ahí los consienten en grandes banqueteos. Ahí se gastan, hermanos, la ayuda a otros pastores
enfermos, a la grey, alguno enfermo que necesita ayuda. Ahí se gastan todo, hermanos. Recordemos qué hacían los apóstoles, hermanos. Ayudaban a los pobres, ayudaban a las viudas, a los huérfanos. Hermano, despierta, por favor. Despierta, hermano. Ve, hermanos, las fotos en las redes sociales. Banqueteos y banqueteos y banqueteos, hermanos. Somos iguales, hermanos. ¿O que a mi Señor Jesucristo le hacían banquetes? No, Él recostaba su cabeza en una piedra, en una roca, hermanos. Él comía con los pobres. Por Dios. Puro dinero, puro dinero. Puro dinero, hermano. Tú lo viste ese proyecto Génesis. Hacer regresar a la iglesia ¿a qué? A que ofrende. ¿Para qué? Para gastarse el dinero en banqueteos. Hermano, créeme que es triste. Es una triste realidad, hermanos. Pero dicen, no, debe de crecer el trigo y la cizaña juntamente. Hermanos, por Dios. Dice la parábola, él le refiere otra parábola, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue, y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recogerlo primero la cizaña, atarle manojos para quemarlas, pero recoger el trigo en mi granero. Después, hermanos, viene la explicación del maestro a los apóstoles. En el versículo 36, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa. Acercándose a él los discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. El campo es el mundo, no es la iglesia. El campo es el mundo. Para los que siguen diciendo que debe crecer la cizaña del trigo en la iglesia, no entienden ni la palabra de Dios, hermanos. Siguen cobijando al impío. Por Dios. Pero hermanos, por Dios, hermanos, hay que levantar la voz, hay que levantar no la mano en agresión, pero hay que levantar la voz, hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El Señor es bueno, hermanos, para siempre. Es su misericordia. Vamos a ir, hermanos, al Salmo 50, hermanos. Salmo 50. Hermanos, Dios es bueno. Él es bueno, hermanos. Él es santo, hermanos. Él nunca vio pecado. Ciertamente nosotros somos hombres imperfectos. Pero hermanos, estos son lobos rapaces, falsos maestros. Bueno, vamos, hermanos. Salmo 50, versículo 16 al 21. Pero al malvado Dios le dice, ¿qué tienes tú que ver con mis leyes? ¿Por qué te atreves a hablar de mi pacto? Si tú aborreces la corrección y echas en saco roto mis palabras. Si ves un ladrón, corres a su encuentro, eres un gran amigo de los adúlteros. Pero el mal, no mides tus palabras, con tu lengua urdes toda clase de engaños. En los tribunales hablas contra tu propio hermano. Todo esto has hecho y yo me he callado, hermanos. Hermanos,
son ladrones que corren junto a otros ladrones, hermanos. Esos son estos varones, hermanos. Son ladrones que corren junto con otros ladrones, hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. A la Biblia no le hacen caso. Más vale lo que le diga el obispo, hermanos. Entonces, hermanos, pues estamos defendiendo a quien no tiene defensa, hermanos, ante Dios. Porque Dios no puede ser burlado, hermanos. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí, hermanos, en este lugar, que ellos tienen que ser irreprensibles, que tienen que ser hombres honestos, que tienen que ser hombres, hermanos, de integridad, pero ellos siguen haciendo lo que quieren, hermanos. Ellos siguen haciendo lo que a Dios no le agrada, hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén, así es. Entonces, el apóstol, hermanos, el apóstol Pablo habló del cuidado que debemos de tener ante todo argumento y falsa teología, hermanos. Y dice la palabra de Dios ahí, hermanos, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, hermano. Entonces, hermano, deja estos argumentos que no son de Dios. Deja esta teología barata, hermanos, de tratar de defender a los que no tienen defensa ante Dios. De Dios nadie se puede burlar, hermanos. Dios es justo, Dios es santo, hermanos. Pues, hermanos, aquí hemos estado con nuestro hermano Yair. Y, hermanos, es un placer saludar a mi hermano. Nos estimamos. Somos hermanos, somos amigos, hermanos. Ya por mucho tiempo nos conocemos desde la juventud, hermanos, nos conocemos. Y, hermanos, y la verdad, pues es un gusto, hermano, que has estado aquí conmigo, apoyándome, hermano. Y también amén, hermano. ¿Te quieres despedir de la iglesia? Amén. Sí, Dios les pague, hermanos. La verdad, los quiero, los estimo a todos. Creo que todos me conocen. Sí. Y los amo en el Señor Jesucristo. Sí. Independientemente de todo esto que se habla, a lo mejor le quieran llamar juzgar, ¿sí? Como le quieran llamar, pero independientemente de eso, miren, créanme que yo no guardo odio, no tengo rencor para con nadie, mi corazón lo siento limpio y amo a todos por igual. Lo que yo quiero y mi deseo es que, pues, a lo mejor no cambie en su totalidad esto, pero sí cambie algo, ¿no? Un poco, para que no sigan pasando, no siga sucediendo todo esto que estamos viendo, ¿sí? Dios les pague, repito nuevamente, Dios les guarde y les bendiga en su santo y bendito honor. Un fuerte abrazo a todos. Amén, hermanos. Yo de mi parte, hermanos, les digo que escuchen la voz del buen pastor, pero el buen pastor, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, hermanos. En Él está la verdad y en Él está la vida eterna, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos, de estas cosas. Y, hermanos, escuchen la voz de Dios. No escuchen la voz de un obispo. Que hoy, hermanos, decimos de pastor a emperador, hermanos. Porque Él está haciendo, como hemos escuchado, Él está haciendo su voluntad. Él está haciendo su palabra en la iglesia. Pero no está cuidando de la iglesia. Ya se los dije la otra vez. No está cuidando de su iglesia. Y ustedes van a ver, hermanos, después de este video, a él le va a seguir alarmando a su familia, pero no la iglesia. Así es este varón, hermano. Escuchen. Hemos escuchado la palabra de Dios. Yo creo que la palabra de Dios ha sido muy clara. Estos hombres son injustos. Estos hombres no tienen amor. Son soberbios. Son altivos. Y no hay forma, hermanos, de que estos hombres vayan a cambiar en este momento. No hay forma. Solamente el poder de Dios los podría cambiar, pero son tan soberbios que no van a escuchar la voz de Dios. Pero ustedes, hermanos, que me escuchan, escuchen la voz de Dios
Y tú, pastor, que estás escuchándome, no seas cobarde, hermano. No seas cobarde. El Señor Jesucristo es primero. Dios es soberano y Él cuida de ti. Es lo que te puedo decir. No tengas temor de un hombre. No tengas temor de un hombre. Ten temor de Dios. Pero si tú eres fiel a Dios, Dios va a ser fiel contigo. Dios es soberano. Y hermanos, aquí todos somos hermanos. Somos miembros de la iglesia de Cristo. No importa dónde estés. No es una sola denominación se va a salvar. No, hermanos. Aquí somos la iglesia de Cristo. Mi hermano Yair, su servidor. Ustedes, hermanos, somos la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, hermanos. Debemos de amarnos. No debe haber rivalidades. No, hermanos. Aquí todos somos hermanos, gracias a Dios. Y gracia y paz de Dios sea con todos ustedes. Dios les bendiga. Amén. Y Dios les guarde en su Amén. santo amor. Bendiciones, mi hermano. Saludos a la familia, la hermana Clarita, por favor. Realmente un fuerte abrazo. Bendiciones Dios a te todos bendiga. mis hermanos que estuvieron conectados, hermanos. Y al Señor sea toda honra, toda gloria y toda alabanza. Dios les pague por sus comentarios también. Ya leí todos los comentarios. No podemos contestar todos, pero sí, después vemos. Amén, yo también. A ratito los vemos. Dios les bendiga. Y a mi hermana Vivianita que estuvo ahí ayudándonos. Dios le bendiga, mi hermana Vivianita. Dios les guarde. Amén.